Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión estamos con la doctora Andrea Peñuela, que para mí es un lujo, es un gran honor, porque además de confesarles que gracias a la doctora tuve acceso a un libro y en una ocasión, en una plática, me recomendó Los secretos de la mente millonaria y que además se ha convertido en un libro de cabecera y de consulta, como me referiste que lo hacías tú, y que sin duda este libro marcó no solamente mi relación con el dinero, sino también me ha proporcionado habilidades para tomar mejores decisiones empresariales y que ha sido extraordinaria la experiencia. Entonces, Andrea, estoy muy agradecido contigo por eso. Sin duda, el haber tenido acceso a esto, ese momento fue extraordinario porque sí ha cambiado un parteaguas, ¿no? en mi gestión y en lo que hacemos ahora. Y pues bueno, Andrea es una empresaria que, como he comentado, ya viene de Venezuela y que ha tenido un crecimiento muy sólido, paso a pasito. Y entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Andrea, en este espacio. Lo que nos gusta es darle la oportunidad al invitado que nos platique un poquito de su persona, de cómo es que empezó en el mundo empresarial y cómo es que el día de hoy se encuentra en donde se encuentra. Y entonces a mí no me gusta robarles gloria y entonces yo prefiero que ustedes sean quienes nos platiquen un poco. Entonces, bienvenida y adelante, por favor. Perfecto, bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Sabes que actualmente te considero un amigo y agradezco muchísimo también que hayas tomado mi consejo de leer el libro Mente Millonaria. Lo que me llevo de ese libro es que siempre lo invisible crea lo visible y eso es algo que forma parte de mi día a día. De hecho, te platico un poco de mí. Yo vengo de Venezuela, para quienes no me conocen, soy la doctora Andrea Peñuela y vine de Venezuela para acá porque en mi país estaba atravesando una situación político, social y económica bastante difícil, por lo cual nosotros los jóvenes queríamos en ese momento buscar un mejor futuro, buscar sí, un mejor panorama, poder expandirnos a nivel profesional también. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo decidí buscar varias opciones en distintos países y se me presentó la oportunidad que el presidente de la Asociación de Ortodoncia de México quiso contratarme, y entonces yo me vine ya con esa visión de venir aquí a México. Obviamente es un paso súper difícil, porque dejar todo en Venezuela, dejar a tu familia, dejar a tus conocidos, dejar a los que ya conoces y salir de esa área de confort es un paso bastante retórico. Entonces, pero yo siempre he dicho que a grandes retos, grandes recompensas, a uno atreverse más, vas a recibir más. Entonces me fui con obviamente con ese miedo, mucho miedo, pero eso no me paralizó, no me frenó, sino que yo dije, ¿sabes qué? Siento miedo, pero voy a dar ese paso porque lo quiero hacer, porque lo quiero lograr y siempre da miedo, es como ese brinco. Claro. Pero yo quería no mirar el brinco, no mirar el obstáculo, sino fijarme en lo que yo quiero lograr. Entonces siempre eso es algo muy importante, no frenarse en los obstáculos, sino ver lo que tú quieres lograr. Muy bien. Sí, llegaste a México y estudias, entiendo que llegaste con trabajo. Entonces decides estudiar una especialidad, ¿es correcto? Sí, yo ya estaba trabajando como especialista de ortodoncia y entonces, bueno, me comenzó a llamar la atención también siempre la parte empresarial. Entonces comencé yo a buscar, siempre ando en constante búsqueda, que eso es importante, ser curioso, y comencé a buscar en varias universidades a ver cuál pudiera dar un MBA, una maestría en sistemas de salud, como en administración. Y entonces, bueno, yo dije, voy a concursar a ver qué tal. Me fui por la mejor universidad, que es la UNAM. Y muchos de mis conocidos me decían, es muy difícil. Eso es muy difícil que tú puedas quedar. O sea, el filtro es muy fuerte. Son muchas personas las que están presentando. Y yo dije, bueno, yo nunca me freno por las cosas. Mientras más me dicen que es más complejo, yo más voy a eso, ¿no? Entonces, bueno, me postulé. Hicimos unos exámenes que eran como de 4 licenciaturas distintas, o sea, el examen eran como de derecho, era también contabilidad, era parte de matemáticas, y dije, bueno,
¿por qué no? Vamos a estudiar, vamos a repasar todo y gracias a Dios no solo quedé en la maestría, sino que también me becaron porque fui uno de los mejores promedios. Excelente. Entonces sí, de verdad no hay que frenarse por ese ruido externo, porque muchas veces son esas personas que como no lograron ese sueño, van a querer que tú tampoco lo logres. Entonces yo, de verdad, cuando yo como dicen, donde pongo el ojo pongo la bala, fui directo a lo que yo quería lograr sin escuchar esas voces ajenas. Terminas tus estudios y has estado creciendo, actualmente tienes algunas diversas empresas, cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos, por ejemplo, también sé que has sido premiada, has sido galardonada, has sido designada como una de las empresarias más importantes a nivel nacional y entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, cómo es que decides ese tema de apertura, de decir, pues no solamente soy dentista y no solamente voy a quedar con el consultorio, sino cómo esa diversificación empresarial que has llevado, cómo es que eso te ha mantenido o más bien te ha llevado hasta el punto en que te encuentras hoy. Perfecto. El punto de partida definitivamente fue cuando yo comencé a estudiar esa maestría en Administración en Sistemas de Salud. Me abrió un panorama completo y yo dije, wow, es importante en cualquier área que te dediques saber y conocer la parte de finanzas y la parte de marketing, la parte toda esa parte que es necesario que tú puedas dominar como profesional. Entonces ahí yo dije, yo no solo quiero trabajar como dentista, sino que también quiero hacer un proyecto que pueda ayudar a más personas a ser empresarios y a poder sobresalir en este medio. Entonces ahí fue cuando yo decidí trabajar y montar aquí una clínica como es esta, el grupo Smile Now, Dental and Facial Care. También es importante recalcar que somos la primera sucursal aquí en Quintana Roo de dental y también incluye la parte de facial, el cuidado estético. Entonces fusionamos los dos y es un concepto súper innovador, por lo cual hemos tenido un éxito súper grande en tan corto tiempo. Genial. Ahora, pero no te has quedado solamente en el tema de la salud dental, has estado explorando otras áreas. Exactamente, entonces dije, no, solo me voy a quedar con esto, entonces comencé a explorar otras áreas, dije, aunque no las dominaba, dije, no importa, aprendo en el proceso, y entonces ya tenemos varios proyectos, proyectos de construcción, proyectos inmobiliarios, tengo productos y otros servicios que no tienen nada que ver con mi área, pero que actualmente lo estamos desarrollando. Ok, ahora, a mí algo que me llama mucho la atención, porque yo no he estado en ese supuesto, es decir, tú vienes de otro país en donde un contexto cultural es distinto, dejas la familia, dejas seguramente algunas cosas más allá que tienen que ver con el dinero, ¿no? Y decides mudarte a otro país con una cultura diferente. Entonces, platícanos un poquito de eso, cómo somos los mexicanos, es decir somos apapachadores o de repente somos obstáculo para esto. Y cuando tú vienes, esa es una parte. Y la otra es cómo tú llegas y ves estas herramientas, los mexicanos las estamos aprovechando, las tenemos ahí, no las vemos. ¿Cuál es? Yo pregunto, ¿por qué razón viene la doctora con un contexto, yo puedo decir, con cierto grado de adversidad y logra ascender y nadie te lo ha regalado nada, evidentemente? Y aquí muchos estamos, ¿qué nos hace falta? Estamos perdiendo oportunidad, no vemos las herramientas. ¿Tú cuál crees que sea el punto y que tendríamos que aprovechar mejor para que hubiese más empresarios de éxito como lo eres tú? Perfecto, muy buena pregunta. Pues bueno, los mexicanos, para mí ha sido, me siento como en mi segunda casa, es una felicidad compartir con ustedes. Como dicen ustedes, son unos chingones. Una apertura increíble, es muy parecido al venezolano, de verdad. Entonces, adaptarme como a esa parte cultural ha sido muy fácil. La comida espectacular, la gente, el carisma, la atención que me han brindado. No tengo absolutamente ninguna queja, todo lo contrario, ustedes son bastante acogedores y estoy extremadamente feliz. De hecho, ya soy naturalizada mexicana. Suena bueno. Ya tengo... Estoy súper feliz, de verdad. Genial. Ya me siento venezolana, mexicana. Y viniendo tú de Venezuela, de lo que me refería, ¿ves herramientas desaprovechadas? Y eso que me estás mencionando, que dices, bueno, tú viniendo de la adversidad de Venezuela, has tenido un éxito increíble. ¿Cómo es posible que quizás muchos mexicanos aquí, tú mencionas, no aprovechan las mismas herramientas como tú la aprovechaste?
Y ahí pienso, evidentemente, que todo es dependiendo también de la persona. Y por lo menos en mi caso, hablo desde mi experiencia, siempre he dicho, por ejemplo, imagínate que el éxito está en una escala ponte del 0 al 10, el éxito está en el punto número 10. Y yo vengo desde el cero cuando llegué a México, 0 amigos, 0 contactos, prácticamente 0 recursos. Entonces yo dije, wow, yo para llegar a lograr a la cima, a lograr lo que yo quiero, yo tengo que subir esos 10 escalones, como quien dice, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso, yo dije, estoy dispuesta a pagar el precio que sea, estoy dispuesta a superar cualquier obstáculo que se me presente en el camino, pero mi circunstancia no determina mi éxito. Es circunstancial, influye, pero no determina que yo pueda lograr un éxito. Entonces, desde ahí, una persona, evidentemente, que empiece desde 0 y llegue hasta 10, adquiere mayor experiencia que una persona que quizás empiece desde un nivel más alto, por ejemplo, como ustedes, que ya es su zona de confort, ya son sus amigos, ya tienen contactos. Evidentemente empezaron más arriba, pero la experiencia que ellos puedan adquirir desde, ponte, un nivel 5, 8 hasta el 10, es mucho menor que una persona que comienza como yo desde 0. Entonces, yo en ese crecimiento me agudizo más mi intuición, agudizo más mi experiencia y por lo tanto uso las herramientas con mayor provecho. Entonces, cuando una persona, como es mi caso, que viene desde 0 y llega hasta la cima, hasta 10, te vuelves un experto ves cualquier oportunidad donde otro ve un obstáculo, donde cualquiera ve una crisis, yo veo una oportunidad. Y entonces cuando ya llegas a ese nivel, desde 0 hasta 10, te vuelves un empresario imparable. Okay, ahora, en este ritmo que traemos de la charla, en México tenemos nuestras cualidades, ¿no? Entre esos, de las cosas que se ha señalado mucho es que tenemos una cultura machista, en donde los hombres tenemos allá paradigmas como muy establecidos, que son ancestrales. ¿A ti cómo te ha tocado esa parte de vivirlo a nivel de empresarial? Es decir, a mí me encanta esto que dices, yo en un obstáculo veo más bien una oportunidad, no lo veo como un freno, ¿no? Sino más bien, tengo este obstáculo, seguramente has batallado, te has enfrentado con esto, ¿no? con este tema que traemos en México cultural. Para ti, ¿cómo ha sido? Es más bien me traeré un poquito atrás. Desde Venezuela, cuando tú llegas, ¿es muy notorio? ¿No es tan notorio? ¿O es como muy parecida a la cultura en Venezuela? ¿Y cómo esto te ha representado un freno? ¿O más bien ha sido, independientemente de esto, lo hemos librado bien? ¿O de alguna manera, sobre todo pensando en que habrá mujeres empresarias o que están emprendedoras que están en este camino, que tú les pudieras transmitir este tema de, a pesar de esto, porque existe y está en todas partes, cómo no debe ser un obstáculo, sino más bien una oportunidad de crecimiento? Perfecto, muy buena pregunta. Pues pienso que, como tú mismo lo dices, el machismo no es solo de un sector, pienso que está generalizado a nivel mundial y también pienso que está internalizado, no solo en género masculino, sino también en muchas veces el género femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el género femenino dice, bueno, pero es que es hombre, se le permite esto. Entonces ya hasta lo internalizamos nosotras mismas. Entonces definitivamente se implica un reto y también puede ser un obstáculo en el camino de nosotras las mujeres empresarias, pero por lo menos en mi caso ya he adquirido una resiliencia tan grande que trato de darle la vuelta a eso y por supuesto lo que hago es tratar de capacitarme más, empoderarme más y decir que las mujeres también podemos trabajar en esta parte empresarial, porque lo que pasa es que de hecho todo el mundo relaciona a la mujer como el sexo débil. Y existen estudios donde dicen, bueno... Es justo lo contrario. Si ya quisiéramos ver a nosotros haciendo cosas que ustedes, como parir un hijo, por ejemplo. Exactamente. Entonces vean a las mujeres como el sexo débil y de hecho existen estudios donde dicen que las mujeres sobre todo actúan en base a sentimientos y emociones y los hombres actúan en base a lo racional, a lo lógico. Entonces esto los ven con un prejuicio que dicen, bueno, por eso es que las mujeres no deberíamos darles cargos tan importantes porque son muy emocionales.
pero deberíamos quitar ese prejuicio y verlo desde la parte positiva y decir, bueno, esto es positivo, ambos son positivos, lo lógico y racional es positivo y basarte en sentimientos y emociones también es positivo. ¿Por qué? Porque permite a una líder empresaria ser más empática, tener esa parte más humana. Y a los hombres también con esa lógica, basarse cuando tienen que decidir, cuando tienen que hacer una toma de decisión, lo hace desde una parte más lógica, de un bien más en común y no tan particular quizás como lo hace una persona que se enfoque solo en lo humano. Entonces yo pienso que ahorita las mujeres empresarias hemos evolucionado tanto que no solo actuamos en base obviamente a sentimientos y emociones, sino que ya integramos también esa parte lógica, racional y tenemos las dos fortalezas, porque yo no quiero verlo como debilidades, sino como fortaleza. Entonces eso nos hace empresarias increíbles. Sin duda, las mujeres han estado ganando espacios y han estado ocupando más áreas de oportunidad o puestos clave. Sin embargo, creo que todavía falta. Por ahí en algún momento yo te decía, a mí me sorprende, por ejemplo, yo que convivo con muchas empresarias, he tenido casos de mujeres empresarias que yo sé que ellas dirigen la empresa y llega un punto en donde dicen, y es que tengo que, casi tengo que pedirle permiso a mi marido para hacer esto. Y cuando tú estás viendo que realmente quien trae la idea, la estructura, el trabajo, o sea, toda la gestión la hacen ellos y tristemente tristemente en el sentido porque, lo digo porque estos esfuerzos muchas veces se quedan acotados y muchas veces sí han tomado decisiones malas porque el esposo que no tiene la visión, que no va como al ritmo, lejos de apuntalarlas o de darles la oportunidad, como que las va frenando. Entonces esa es una parte que por ahí en algún momento yo externaba, me cuesta trabajo comprender, porque es como decir, oye, tú llevas todo y ya cuando te falta dar nada más como asumir el botón para que todo explote y sea sensacional, viene este freno y que creo que tiene que ver con tema cultural, ¿no? Tengo que ver si mi marido está de acuerdo, tengo que ver si él me apoya, porque si no, y entonces creo que por ahí ese es un punto que yo quería como comentarte de lo que yo he experimentado. Para mujeres empresarias. Ajá, sí, eso en el sentido, eso es una parte, y en el otro es que el tema de estos liderazgos que faltan, porque yo veo empresarias van creciendo, pero de repente sí como que les cuesta trabajo decir, yo alzar la mano y decir, yo quiero ser presidente de una organización empresarial, yo quiero ser secretaria de Estado, o actualmente en Quintana Roo tenemos ya a gobernadora, pero de repente sí siento que todavía falta como un brinquito. Me llamó mucho la atención lo que tú hiciste en el sentido de que es capacitación. Entonces yo estoy ahorita no estoy tratando de armar esas ideas y decir, bueno, entonces podemos decir, o más bien, además de capacitación, Andrea, ¿qué más crees que hace falta para que las mujeres puedan seguir creciendo y puedan tomar estos espacios que creo que muchas veces ustedes sí o sí hacen mejor que nosotros? Yo siempre, bueno, no siempre, pero de que tengo uso de razón clara empresarial, digo, las mujeres hay cosas que hacen, y creo que es género, es el tema de administrar, ustedes son más administradoras, administran mejor, son más cuidadosas. Se organiza mejor, sí. Sí, no, para mí es muy revelador esto cuando sacan su libreta y traen aquí toda la lista de cómo hacen los pagos o sacan los sobrecitos en donde van separando. Nosotros no hacemos eso, ustedes hacen rendir 100 pesos. Con 100 pesos ustedes pueden comprar 10 cosas, nosotros con 100 pesos los compramos en unos rines de una camioneta o en un coche y ya se acabó, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que yo sí veo como habilidades naturales en ustedes, ¿cómo crees que pueden ser mejores? Es decir, además de educación, además de prepararse en los temas técnicos, ¿tú crees que hace falta algo como para decir, esto tiene que incorporarse en la estructura, en la educación, no sé, en algún punto para que las mujeres sigan fortaleciendo y vayan tomando estos espacios de relevancia? Sí, por ejemplo, de hecho actualmente existen asociaciones como es, por ejemplo, AMEXME, Asociaciones de Mujeres Empresarias, donde todas las mujeres empresarias nos apoyamos entre nosotras mismas para ayudarnos a lograr, a construir ese camino que evidentemente ya los hombres ya lo tienen hecho. Entonces nosotros lo tenemos más cuesta arriba y por eso nosotras, entre nosotras mismas, necesitamos apoyarnos. Lo que mencionaste con respecto a que sí siento que quizás el hombre, ¿no?, de la familia frena un poco a una empresaria, algo así, como que fuera un obstáculo por esa misma cultura machista. Pues realmente si a una mujer
lo frena un hombre, yo no la llamaría ya empresaria, porque para ser empresaria tú necesitas tener un equipo de trabajo. Entonces lo diría quizás emprendedora, y no emprendedora porque si el esposo te frena, entonces no estás emprendiendo nada. Entonces sí es importante saber esa diferencia entre emprendedora y empresaria. Ya empresaria es cuando ya tú tienes un equipo de trabajo que tú vas a dirigir. Esto que dices me encanta porque además me está haciendo resonancia en una parte del texto que referí al principio, en donde dice que la cantidad de dinero que tienes o que te llega está de acuerdo con tu capacidad para administrar eso. Diciendo, no puedes pretender administrar 1 millón si no puedes controlar 100,000, ¿no? Más o menos estoy parafraseando. Entonces esto me hace mucho sentido con lo que dices ahora, porque es decir, para que seas empresaria, que puedas controlar, puedas llegar a cierto nivel de manejo empresarial, pues sí necesitas tener la capacidad de administrar problemas personal. Tienes que tener la capacidad de superar esos retos que son realmente pequeños. Y entonces, ¿cómo, además de educación, qué más crees que las mujeres, o porque además esto aplica también creo que para hombres, qué más tendríamos que hacer para llegar a ese nivel? Al nivel de ocupar puestos más importantes. Sí, cada vez tener una clase empresarial mejor. O sea, no sé si me explico. Sí, que por supuesto. Como te dije, primero, como en este ámbito apenas es que estamos labrando el camino y somos pocas las empresarias, tenemos que levantar nuestra voz unidas. Genial, la unión. Porque como dicen, juntas, invencibles, cada una por su lado, invisibles. Claro. Entonces sí es importante unirnos todas y demostrar día a día, como por lo menos como es el éxito que hemos tenido aquí con la clínica, con esta sucursal, demostrar que nosotras podemos también manejar, como te dije, con inteligencia racional y con la humanidad que nos caracteriza, poder dirigir grandes masas de un gran equipo. Genial. Y me atrevería a decir, porque además yo he sido testigo, que dentro de este equipo debería de ser la pareja, ¿no? Es decir, no, claro, es crucial. O sea, eso es la pareja es tu espejo, es lo que tú eres. Tú vas a tener al lado a la pareja, mientras más autoestima tú tengas, tú vas a tener una pareja que vaya con tus ideales y que vaya con tus propósitos de vida. Okay. Ahora, en tu experiencia, digo, porque además por los giros que estás manejando ahora, pues ya es una diversidad. No es lo mismo instalar una clínica dental, a instalar una academia de dentistas o abrir una fundación, y mucho menos el tema inmobiliario. Bajo este aspecto de experiencia que tú ya tienes, ¿cuáles son los retos que tú consideras que existen o los obstáculos que como mujer empresaria existen todavía o los más complejos que tú te has enfrentado? Yo como mujer, evidentemente, es que siempre nos tratan de subestimar. No existe ese apoyo, como no existen tantas mujeres en puestos importantes, entonces no creen de lo que nosotros somos capaces de hacer. Entonces creo que ese es como que el mayor reto, como ese obstáculo que Perdón, ahí te voy a intervenir. Pero sí. ¿Quién no cree? Las personas, el gobierno, otras mujeres, las propias empresarias. ¿Hay quién debería de abrir la puerta y creer más? Es que yo creo que cada día hemos ido labrando más ese camino, sí está mejorando. Evidentemente tú dices, ¿qué es lo que faltaría para dar ese paso para que ya lleguen a tener todo el camino como lo tenemos nosotros, quizás los hombres a nivel empresarial? Pues paso a paso, o sea, no te puedo decir necesitamos solo una cosa para hacerlo, sino que necesitamos un conjunto de cosas como lo estamos haciendo, formando asociaciones donde todas las mujeres empresarias nos apoyamos, capacitando a más mujeres a que sepan que también pueden ellas administrar pequeñas o medianas empresas y sí, capacitación, unión, eso es lo que nos va a ayudar poco a poco a ir alcanzando el nivel que ya tienen muchos empresarios del género masculino. Ahora, bajo también este aspecto que tú manejas, ¿tú recomendarías, tú invitarías o tú invitas a las mujeres a decir, sí, vengan, ser empresaria es una bonita aventura? O decir, o sea, vengan, pero con estas advertencias, ¿no? Hay que correr o hay que pagar estos precios. ¿Crees que es para todas o no necesariamente? No, evidentemente en el camino se irán quedando mucho porque es un trabajo bastante arduo, es un trabajo día a día. Soñar
al cumplir tus sueños es muy bonito, pero no es soñarlo, es trabajarlo. Yo siempre he dicho, trabajen por sus sueños. Entonces el día a día tú vas avanzando un día a la vez y de repente pasa un cierto tiempo y tú dices, bueno, pero ¿por qué no he logrado lo que yo quiero? Y ahí es cuando entra el desespero. Y es cuando ellos tienen que tener la paciencia y saber que aunque tus circunstancias no son precisamente las que tú quieres ya lograr, tú tienes que creer en ti mismo y saber con convicción que quizás lo que ves en ese momento no es lo que tú quieres, pero que lo vas a lograr. Entonces no desesperarse porque, ay, no he logrado lo que yo quiero todavía, no, sino que saber que lo bueno lleva tiempo y trabajo, mucho trabajo. Ahora, como parte de todos estos precios o retos, de las cosas que yo también admiro mucho de ti es cómo equilibras esta parte de, siempre te veo sonriente, siempre de que, o sea, no desaprovechas el momento, por ejemplo, para, como has compartido en tus historias, tu convivencia con tu mascota, es así, a lo que voy es cómo equilibras esta parte de las presiones del trabajo, del día a día, con la vida personal, con la vida saludable, para efecto de cuál es el equilibrio que tú consideras, lo que tú aplicas y que les puede ser útil a otras mujeres, ¿no? Sí, siempre he dicho que el enemigo del éxito también es la rutina. O sea, mata todo tipo de motivación y eso es muy importante a la hora también de dirigir una empresa, tener siempre esa constante motivación nosotros como líderes. Entonces yo, para evitar la rutina, evidentemente siempre trato de buscar el tiempo y el espacio para hacer cosas nuevas, cosas que me liberen quizás un poco del estrés diario, ¿no? Que produce también llevar un equipo de trabajo. En tu caso, entonces, ¿cuáles son algunas de esas? Ir a la playa, me encanta ir a restaurantes, a hoteles, entonces es necesario esos momentos porque es como una recarga de energía y me permite volver al trabajo mucho más renovada, hasta con nuevas ideas, y es súper importante saber equilibrar esto. Siempre he dicho, puedes ser todo lo que quieras hacer, pero no todo a la misma vez. Entonces no trato de llenarme de tantas cosas, o sea, siempre por lo menos si tengo un propósito, digo qué quiero lograr a corto plazo, qué quiero lograr a mediano plazo, y me enfoco en prácticamente una meta a la vez. Sí. Y bueno, a ver, entonces, pero si tú tienes varios proyectos, ¿cómo organizas esos Delegar. proyectos? Es importantísimo delegar. De hecho, una empresa que es realmente exitosa es la que puede funcionar sin la necesidad que tú estés ahí presencialmente. Ahí es cuando tú puedes decir, realmente mi empresa es exitosa. Entonces yo siempre empiezo un proyecto, obviamente es como un bebé, estás ahí pendiente, viendo que todos los procesos se estén aplicando, que todo esté en orden, y ya luego cuando yo veo que ya puedo delegar al personal esa parte del trabajo, me voy a otro proyecto. Y ahí es cuando ya yo tengo actualmente varios proyectos. Okay. Ahora, a nivel local, hablando concretamente en Quintana Roo, ¿cuáles crees que son los retos con los que hay que gestionar mejor a nivel ya para echar a volar un negocio? No estoy hablando de los tuyos, como estar preparada o tener conocimientos o ser experto en tu área, sino en los que están fuera de ti y que además esos son los que no puedes controlar, ¿no? Me refiero a trato con gobierno, trato con proveedores, trato con insumos. Por ejemplo, muchas de las cosas que tú haces en el tema dental viene importado, entonces de repente tienes que estar como muy hábil de los tiempos, ¿no? De en qué momento llegan las entregas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, ¿cuál ha sido en tu experiencia, cuáles son los retos o los aspectos que tienes que estar como batallando más y cómo lo has pues ya avanzado, ¿no? ¿Cómo lo has ido superando? Sobre todo porque son aspectos que no tienes tú el control. Sí, como que tú dices, ¿qué sería lo retórico al colocar nosotros una empresa? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Sí, exacto. Perfecto. Para tener en cuenta, primero, para montar una empresa, tú tienes que saber que tienes que tener una meta. O sea, tienes que tener un propósito, tener en mente qué proyecto quieres hacer. Porque si no sabes lo que quieres hacer o si no sabes a dónde quieres llegar, ¿cómo vas a llegar? Entonces también es importante que cuando vas a colocar una empresa, también hagas como un estudio del mercado. Porque es verdad que aunque nosotros, por lo menos yo en mi caso, yo siento que no tengo competencia, que mi competencia soy yo misma, tampoco puedo ser tan incrédula de pensar que no existe un mercado allá afuera.
Entonces yo cuando estudié ahí en la UNAM y hice esa maestría en sistemas de salud, en administración, yo pude ver que es importante realizar un análisis del mercado. De hecho, existe una herramienta que se llama DOFA, o lo has escuchado, que es una herramienta de análisis que nos permite ver en dónde, cuáles son nuestras circunstancias, cuál es nuestra realidad, cómo está el mercado actual. Entonces ahí podemos estudiar las debilidades, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas que nosotros tenemos para poder tomar decisiones en el futuro en base a ese estudio que nosotros realizamos. Entonces es importante también hacer un estudio de mercado, es importante también tener un área de contabilidad, un área, la parte del abogado que nos diga, nos indique cuáles son los requerimientos legales, los lineamientos que debemos cumplir a la hora de abrir una empresa, que ahí, bueno, tú eres el experto también en eso. Ahora, bajo esta experiencia, ya en la apertura de tus negocios, en el avance, ¿cuál han sido como, si podemos, no sé si errores propiamente, tal vez traspiés en donde digas, cuidado, no hay que cometer esto, ¿no? No sé. ¿Qué error? Claro, ¿qué me ha pasado a mí? Evidentemente tener alguien que te guíe, porque a veces nosotras las mujeres empresarias queremos hacer todo. Y digo, hay que aprender a delegar, hay que aprender a buscar un equipo que te asesore y que obviamente sea especializado. Y por ejemplo, en la parte legal, tenemos mi equipo de abogados. En la parte de contaduría, nuestro equipo de contaduría. Porque es muy, muy importante sobre todo esto para cumplir los lineamientos y poder tener tu empresa operativa 24/7, porque si no cumples, no te pueden cerrar el proyecto. Claro, y ahora, los obstáculos que tú ves para abrir negocios en México, ¿o los puedes identificar? Los cuáles son como los principales que te ha tocado a ti afrontar y cómo los has solventado? Es que obstáculo para abrir, o sea, mientras tú cumplas con los lineamientos legales, obstáculos realmente a mí no he visto ningún obstáculo yo en particular. O sea, mientras tú cumplas con todo, todo es posible. Es que repito, quizás porque mi visión es que no veo los obstáculos, me enfoco en la oportunidad. Creo que es por eso que yo no siento ningún obstáculo. No, pero es que además esta parte que refieres a mí me gusta mucho porque finalmente es como eso, o sea, más que obstáculos, tu visión es vamos avanzando, hay que hacerlo, hay que pasar por eso, hay que transitarlo y no me enfoco en que puede ser Quizá el obstáculo que sí he tenido yo como mujer empresaria es que como somos pocas las que estamos en esos puestos, entonces como que cuando los hombres dicen, mira, la doctora tal va a colocar esto, entonces como que no quieren permitir que la mujer ocupe esos puestos importantes. Algo así, es como esa... Es más bien como una sensación. Más bien como una sensación, claro. Claro, sí, pero eso es como parte de este contexto que hablamos hace ratito, ¿no? La cultura, el tema de... Pues que ya viene un tema como de las envidias y que bueno, eso estamos sujetos a todos. Por ahí alguien decía, no, si alguien te observa o te está diciendo algo es porque estás en movimiento. Claro. Si no quieres ser sujeto a críticas, observación, pues... De hecho, dicen que cuando más te critican es porque vas por muy buen camino. Y existe una envidia súper grande, ¿no?, en este medio. Sé que eres una ávida lectora, que te gusta leer mucho. Actualmente, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy vendiendo Piense y Hágase Rico, me encanta. Okay. Y bueno, obviamente mi Biblia siempre ha sido la de Mente Millonaria, que la recomiendo muchísimo. Sí, que cambia la vida totalmente. Sí, totalmente. Okay. Ya casi para despedirnos, algunas recomendaciones, algunos consejos que le quisieras dar a las mujeres empresarias para decir, a ver, no se agüiten, aquí hay que hacer algo que quisieras compartirles para decir si quieren cómo continuar en ese crecimiento, por favor. Sí, bueno, primero me encantaría recomendarles que crean en ellas mismas, que es importante creer en uno mismo, que en el camino al éxito es bastante complejo. Hay que esforzarse muchísimo y que va a haber muchas críticas, va a haber mucha envidia, va a haber gente que te va a querer jalar para abajo porque no quieren que logren lo que ellos no han podido lograr. Entonces que se mantengan súper enfocados, que crean ellos mismos y que sepan, no desistan de su proyecto, de su sueño, que no escuchen esas voces ajenas y que sepan también que se apoyen entre ellas mismas. Que las mujeres, mientras más nos apoyemos, más vamos a lograr liderar puestos importantes, ¿no? Acabas de señalar algo que me hizo recordar en algún momento, ya hace algunos años, cuando empezaron a haber candidaturas
hacia la presidencia de la República de Mujeres, yo dando cátedra, le preguntaba a mis alumnos si iban a votar por, ¿qué tanto les hacía sentido votar por una mujer para la presidencia, sobre todo porque veníamos de una historia en donde nunca ha habido. Y me sorprendió la respuesta de unas de las alumnas, siendo mujeres, decían que ellas no votarían por una mujer. Y yo les decía, ¿por qué? Y decían, pues porque es mujer. Y entonces, eso a mí no... Tiene ese machismo internalizado. Sí, en ese momento no me hizo mucho sentido. Dije, wow, yo pensaría que como que en automático voy a votar por una mujer, pues porque yo soy mujer, ¿no? Y ahorita que refieres esto del apoyo, de la unión, me hace mucho sentido. Porque además, y creo que además no solamente... Digo, en esa tarde, en esta charla lo hemos enfocado hacia allá por el tema, el mes en el que estamos, pero al final del día creo que sí es cierto, la unión hace la fuerza en el sentido no solo en el tema empresarial, ¿no? Sino en los grandes cambios o las grandes transformaciones que hemos hecho en nuestro país o en la sociedad como tal van vinculadas por ahí. ¿En algún momento, Andrea, no has creído en ti? Nunca. Siempre se me has tenido así. Fielmente. ¿Y qué le así mis circunstancias estuviera en la peor adversidad, yo siempre creía en mí. Y eso es primordial, por eso digo, eso es el motor interno que te impulsa a lograr todo lo que tú te propongas. Y otra cuestión que me encantaría mencionar es que en el camino al éxito existen dos formas de llegar al éxito. Una es pisando a los demás para llegar a la cima. Y otra es hacer las cosas correctamente y en tu camino, en tu proceso a llegar a la cima, ayudar a otros emprendedores a que también se sumen y puedan llegar a la cima. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Que si uno llega a la cima pisando a los demás, cuando esté ahí, todos van a querer que no esté ahí y van a querer jalarlo para abajo. Y por lo tanto, su éxito va a tener una fecha de caducidad. En cambio, si lo haces por el camino de bien y ayudas a más personas a que también puedan lograr sus sueños, sus metas, cuando estés ahí arriba en la cima, van a estar felices que seas tú y que hayas logrado también ese éxito y por lo tanto van a querer que tú perdures ahí en ese éxito, es decir, es un éxito más sustentable. Claro, y que además sin duda el segundo que acabas de referir, pues es el que está basado en ética, en valores, en aspectos que le dan sustancia, en que se convierten en buenos cimientos para la trascendencia, ¿no? Para la trascendencia. El otro, como dices, inclusive creo que podría ser más rápido, el yo llego pisando pero ese éxito tiene fecha de caducidad, tenlo por seguro. Totalmente. Andrea, pues no me queda más que agradecerte por ese tiempo, por la oportunidad que nos dices de compartir. Yo sé que esta charla le va a ser de mucha inspiración y de mucha utilidad para otros. ¿Quieres comentar algo más? Sí, quiero comentarles también que ustedes pueden lograr todo lo que se propongan, que yo, gracias a Dios, pude recibir varios reconocimientos, como fue el de Forbes, una de las 100 mujeres empresarias más importantes en mi ámbito, y que nosotras las invito que también ustedes se pueden unir a este movimiento de nosotras las mujeres empresarias y demostrar que también lo podemos hacer. Entonces me encanta ser pionera en mi área de salud y haber recibido estos reconocimientos por estas revistas tan importantes para acá. Claro. Ahora, si alguna de las mujeres que nos está viendo quisiera estar en contacto contigo, ¿en dónde pueden comunicarse contigo? ¿A un correo electrónico? Sí, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, doctora.penuela, piso, le dice usted, ortodoncia. Okay. Y ahí pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo. Si necesitan alguna orientación, algún apoyo, con seguridad se lo voy a dar. Sí, no, yo lo sé. Recomiendan muy, muy buenos libros. Andrea, muchas gracias por ese tiempo nuevamente. Yo no te podría... Nos quedamos cortos, hay que hacerlo. Haremos otra, sin duda. Yo no te diría te deseo éxito, el éxito ya lo tienes. Yo más bien auguro que vas a seguir cosechando éxitos, no solamente en el tema empresarial, vas a seguir... me queda muy claro, el otro día te decía, lo que tú dices lo cumples y lo logras, y entonces sin duda así va a ser, y para mí es un gran honor tener esa oportunidad, y ahí te vamos siguiendo, la doctora para dónde va y cómo lo está aplicando, porque más lo haces muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes por otorgarnos su tiempo, por la oportunidad de esta conversación, y estamos viéndonos en otra entrevista. Muchas gracias. Gracias.
Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino.